Un saludo agradecido a todos ustedes conectados telemáticamente desde diversas partes en el Perú y también desde otros lugares del mundo. Me corresponde ofrecerles una reflexión sobre el lema jubilar. No es la primera vez que, por diversas peticiones, pues he tenido que responder a explicitar o a reflexionar sobre el lema jubilar, y puedo decir que cada vez que me tengo que parar a pensar qué les voy a expresar, qué les voy a compartir, qué les voy a decir sobre el mismo lema jubilar que preside todo este año para la gran familia dominicana, siempre me surgen, sin duda alguna, cosas nuevas o elementos nuevos que pretenden, sin duda alguna, seguir profundizando en la figura de nuestro Padre, ¿no? El lema jubilar a la mesa con Santo Domingo, yo diría que es un lema precioso, ¿no? Es un lema precioso que la Orden de Predicadores, en la rica diversidad de sus ramas, ¿no?, se ha dado, nos hemos dado para celebrar este año jubilar. La mesa, en torno a la mesa, ¿qué nos evoca? Pues nos evoca a la familia, nos evoca el encuentro amistoso, nos evoca la comida o el alimento, nos evoca la fraternidad, pero también nos evoca la hospitalidad, la acogida, la apertura, la no distinción entre culturas, lenguas, color de la piel. Es decir, nos evoca una riqueza que nuestra orden vivida en familia dominicana tiene, que es la universalidad. Todos estamos invitados a sentarnos a la mesa con Santo Domingo. Es la gran invitación de este año jubilar para todos y cada uno de nosotros. Por eso quisiera iniciar mi reflexión planteándoles dos preguntas. Quizás son dos preguntas que invitan a una interiorización personal, ¿no? Es decir, no solo a una reflexión más intelectual, sobre la cual pues algo diré, sino sobre todo a preparar nuestro corazón para seguir ahondando o para seguir celebrando este año jubilar, ¿no? La primera pregunta hace más bien referencia al fuero interno de cada uno de nosotros, de cada una de vosotras, ¿no? ¿Cómo nos sentamos a la mesa con Santo Domingo? ¿Cómo cada uno de nosotros, cómo cada una de vosotras os sentáis, nos sentamos a la mesa con Santo Domingo? Me parece que es una pregunta que va a incidir en nuestras respuestas, en nuestro momento vocacional, en nuestra apuesta vocacional por seguir a Jesús de Nazaret conforme al carisma que nuestro Padre Santo Domingo nos ha enseñado, nos muestra, ¿no? Y la segunda pregunta quizás hace referencia más al foro externo, a nosotros, ¿no? ¿A quién sentamos a la mesa? ¿A quién sentamos a la mesa? Yo diría que esta es una pregunta fundamental en este momento social, cultural, universal en el que estamos. Pero yo diría, es una pregunta fundamental en el momento en el que se encuentra la Iglesia. ¿A quién sentamos a la mesa? Pues bien, si bien es verdad que la primera pregunta hace referencia a nuestra disposición interior, cómo cada uno de los miembros de la familia dominicana nos sentamos a la mesa. Esto es importante e interesante. Y la segunda hace referencia, como les decía, a nuestra disposición hacia el exterior, a quién o a quiénes acogemos en la mesa. En definitiva, tanto si nos miramos a nosotros mismos en nuestro fuero interior personal, íntimo, como a nuestro fuero externo, es decir, a nuestras relaciones con Dios, con los demás, con el mundo, el lema jubilar, sin duda alguna, también nos provoca pues esta otra expresión. Es decir, el lema jubilar pretende ayudarnos a comprendernos como dominicos, como dominicas, a comprendernos a nosotros mismos mejor como miembros de la gran familia de predicadores, ¿no? Si logramos responder a esas dos preguntas previas, ¿cómo nos sentamos a la mesa? ¿Y a quién recibimos, a quién sentamos a la mesa? Seguramente nos comprenderemos mejor a nosotros mismos como miembros de una gran familia de predicadores, ¿no? El valor evangélico de la fraternidad nos ayuda a la propia autocomprensión de nosotros mismos. Es lo que yo quisiera transmitirles esta mañana para ustedes, esta tarde para la otra parte del mundo, ¿no? Es decir, el valor evangélico de la fraternidad, leído desde la espiritualidad de Domingo de Guzmán, nos ayuda
a la propia autocomprensión de nosotros mismos como familia, ¿no? Es decir, podemos saber lo que somos, podemos ahondar en nuestra identidad como dominicos y dominicas desde el valor dominicano de la vida fraterna. Por eso estas preguntas tienen sentido porque, lejos de celebrar una muerte, el Dies Natalis de Santo Domingo, 800 años que ya han transcurrido, lejos de celebrar una muerte que forma parte del pasado, conmemoramos más bien la vida de Santo Domingo en sus hijos e hijas, ¿no? Y el lema jubilar nos lo recuerda de un modo especial, es decir, estamos sentados a la mesa con Santo Domingo, ahora, hoy, en el siglo XXI, ¿no? En nuestra vocación dominicana, en la vocación de cada uno de nosotros, también conmemoramos la vida de nuestro Padre Santo Domingo. Este es el valor de su Dies Natalis, ¿no? Luego veremos algún texto rememorando pues, los momentos finales de la vida de nuestro Padre, donde se hacen actualidad en el lema jubilar que estamos celebrando. Es decir, se trata, en definitiva, de redescubrir nuestra vocación dominicana desde la diversidad, desde la riqueza plural de las diversas ramas de la orden, ¿no? Las monjas contemplativas, los frailes, los laicos dominicos, las hermanas dominicas en las numerosas congregaciones apostólicas, los sacerdotes dominicos en las fraternidades sacerdotales, los jóvenes en sus diversos movimientos, de un modo muy especial, porque nos toca más de cerca el movimiento juvenil dominicano, y un largo etcétera de grupos diversos adheridos al carisma dominicano presentes en todo el mundo, ¿no? Pues bien, retomando el lema jubilar, a la mesa con Santo Domingo, quisiera llamar la atención sobre dos cuestiones que me parecen importantes, ¿no? La primera la voy a centrar en el icono de la mascarela, ¿no? Cuando escuchábamos al padre maestro general de la orden, en torno al lema jubilar, a la mesa con Santo Domingo, quisiera llamar la atención sobre dos aspectos que parecen importantes y nos pueden ayudar a encontrarnos a nosotros mismos como hermanos y hermanas dominicas en torno a la mesa, resaltando el valor de la fraternidad, ¿no? Primero es fijar la mirada sobre el icono de la mascarela. Lo veíamos en la intervención de Fray Gerard, del maestro de la orden, que lo representaba también el icono de la mascarela, ¿no? Donde se representa a Santo Domingo con sus hermanos a la mesa, con sus hermanas, diríamos también hoy, a la mesa, y también un pequeño apunte sobre el lugar de la mesa. Nos va a evocar por sentido clásico, por sentido medieval, al refectorio y el valor teologal que ese espacio de encuentro tiene para nosotros. Con respecto al icono de la mascarela, es decir, la pintura de la mascarela, es decir, Santo Domingo a la mesa con sus hermanos, con sus hermanas, que se conserva, como bien saben, en la iglesia de la Santa María de la Mascarela en Bolonia, constituye un testimonio precioso de la historia de la orden de predicadores, ¿no? De hecho, es una obra que representa la primera representación de Santo Domingo jamás pintada, o al menos la más antigua que nos ha llegado. Si hubo alguna anterior, no nos ha llegado, no la conocemos o la desconocemos, pero tampoco tenemos, digamos así, fuentes que nos digan que hubiera una representación anterior. Por eso, la primera representación de Santo Domingo, al menos la que tenemos, está sentado a la mesa con sus hermanos y con sus hermanas. Y esto tiene un valor muy importante a la hora de refrescar lo que somos desde la fraternidad, desde la vida fraterna que debemos configurar los unos con los otros, ¿no? A ese extraordinario valor iconográfico, la mesa mascarela, se asocia otro valor importante. Esto lo recuerdan sobre todo mucho los frailes italianos con motivo del año jubilar. Es una tradición ya que proviene del siglo XV, donde se identifica también a la mesa del refectorio, en la que Santo Domingo se sentó y multiplicó el pan para sus hermanos, ¿no? El pan de los ángeles para sus hermanos. Esto tiene también un valor simbólico pues fundamental para nosotros hoy, ¿no? Bien, la mesa representa en el centro a Santo Domingo con un halo flanqueado por una sucesión de hornacinas, como han podido comprobar, con parejas de frailes
como de dos en dos, todos sentados a la mesa llena de panes, ¿no? Los frailes, en la representación de los rostros que hizo el pintor anónimo, parecen provenir de varias partes. Es decir, entonces provenían de aquellas partes del mundo pues, más próximo, que era lo que bueno, nosotros decimos Europa hoy en día. Pero el valor simbólico quiere reflejar pues, el estar sentado a la mesa con Santo Domingo de todas las partes del mundo, es decir, ese valor universal de la orden, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué significado puede tener esta representación? El significado del cuadro podría encontrar su fuente de inspiración en el prólogo de la leyenda de Pedro Ferrando, que a su vez se inspira en la bula de canonización de nuestro Padre Santo Domingo, Fons Sapientiae, ¿no? Simula, representa algo también importante para situar a la orden de predicadores en el contexto de la Iglesia, no solo en el siglo XIII, ¿no? sino también en el siglo XXI, en lo que voy a decir a continuación, ¿no? Estar sentado a la mesa, el sentido del banquete, el sentido de la comida, tiene un sentido también escatológico, ¿no? De final de los tiempos, ¿no? Tiene un sentido de esa espera inminente del Salvador del mundo, ¿no? De esa representación a la cual nos evocan algunos pasajes evangélicos del valor que tiene para nosotros el banquete, o el valor que tiene para nosotros pues esa dimensión escatológica que espera pues la redención final, en el lenguaje medieval diríamos la redención final de las almas, ¿no? Hoy diríamos de las personas, ¿no? San Gregorio Magno hace una interpretación muy bonita de esta expresión aplicada también a la orden de predicadores, ¿no? Ese momento final y definitivo del encuentro con el Señor requiere de una orden que canalice, que predique, diríamos hoy, que exprese pues la cercanía de Dios, que es una cercanía fraterna, que es una cercanía que salva, que es una cercanía que eleva al ser humano a su propia dignidad, ¿no? En los últimos tiempos, bueno, su modo de hablar desde estas dimensiones más escatológicas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, representadas sin duda alguna en torno a una mesa, en torno a un banquete, es como preanuncio, diría San Gregorio Magno, de una orden que ha de venir, ¿no? Es decir, la Escritura, viene a decir él, de hecho, predijo que habría una nueva orden de predicadores y lo expresó claramente que debería ser enviada al fin del mundo, ¿no? Envió a su siervo a la hora de la cena, ¿no? Una expresión pues que se aproxima mucho, ¿no? al lenguaje bíblico, reflejaría de alguna manera también esta representación, ¿no? de Santo Domingo, de nuestro Padre, en torno de la mesa, ¿no? Estos son los predicadores. Esta es la familia dominicana, es decir, aquellos que llegan a un momento crucial de la Iglesia del siglo XIII, pero aquellos que están presentes, permítanme que lo afirme así, aquellos que están presentes también en momentos cruciales de la Iglesia del siglo XXI. Y esto lo deberíamos de vivir, y de hecho yo creo que lo vivimos como gran familia dominicana que somos, no solo como un gran orgullo, bueno, legítimo, ¿no? También desde nuestra propia humildad, sino como responsabilidad, ¿no? Es decir, tenemos que ser la vanguardia de la Iglesia, como orden de predicadores, porque tocamos, palpamos, queremos, apreciamos, valoramos aquellas realidades, aquellas dimensiones de las personas, del mundo, de la sociedad, que realmente importan a Dios, que realmente importan a Dios. Es decir, aquellas dimensiones de nuestra condición humana que son definitivas para nuestra propia dignidad, para nuestra propia salvación, podríamos también hablar en esos términos, ¿no? Bien, pues retomo esta alegoría, esta expresividad de San Gregorio Magno a la hora de relacionar el banquete bíblico con esa venida, ¿no? de una orden de predicadores en el siglo XIII,
en torno a la figura de Santo Domingo, que sus hermanos, que sus hermanas lo representan también desde esta dimensión, como un elemento que ha de reforzar nuestra predicación desde la Iglesia para el mundo en el momento actual en el que nos encontramos. Seguramente que cada uno de ustedes, de todos y cada uno de nosotros, en la misión que estemos representando, realizando, allá donde la estemos realizando, deberíamos percatarnos de esto. Hemos de tocar las dificultades, los problemas, los desafíos, con el tacto suficiente de considerar que eso es definitivo, porque toca la dignidad de la persona, porque toca digámoslo así, también la dignidad de Dios en el corazón de cada ser humano. Por eso nuestro modo de acercarnos a los demás no debería olvidar esta perspectiva. Con respecto al refectorio, sí quería decir también alguna palabra, ¿no? El refectorio, como bien sabemos, en nuestro lenguaje, ¿no?, más propiamente religioso, es el lugar donde los frailes, donde las hermanas, donde las monjas, donde también los laicos en su familia, ¿no?, se reparan sus fuerzas, ¿no?, reparan sus fuerzas. Es decir, es el lugar del alimento material, sí, es donde comemos, ¿no?, normalmente, ¿no?, pero también es el lugar del alimento espiritual. Y del alimento espiritual en un sentido un poquito amplio para ver todos los matices que esta expresión conlleva, ¿no? Ante todo es alimento espiritual, por eso se representa a Domingo con sus hermanos, es alimento espiritual porque conlleva el gozo de la compañía de los demás. La fraternidad ha de gozar de la compañía de los demás. No es cualquier compañía, es la compañía de aquellos a los cuales tú elevas como hermanos o como hermanas. Y esto es un valor evangélico que hay que gozar. Y yo creo que no lo gozamos suficientemente, ¿no? Es decir, si lo miramos desde el Evangelio, son relaciones a gozar, ¿eh? Es decir, es el gozo de los santos, ¿no? Es decir, es el gozo de aquellos que logran adelantar o percibir aquello que es quizás más de Dios que de uno, ¿no? Más de Dios que de uno mismo. Bueno, pues por eso el refectorio refleja también este otro simbolismo. Es decir, es alimento material, pero es alimento también espiritual, pero sobre todo con este acento, gozar de la compañía de los demás. Por eso el refectorio es lugar también para el alimento fraterno. Es decir, el gozo de los otros, sea bien aquellos a los que sirves, a los que ayudas, aquellos que te ayudan, vivir este gozo es un verdadero alimento. Alimenta nuestra vocación como dominico. Es decir, desde este gozo es difícil entrar en una crisis vocacional que ponga en entredicho nuestra propia esencia como dominicos. Es decir, podemos sufrir, podemos padecer, podemos sentir el dolor de los otros, acoger la herida de los otros, pero gozando con lo que tiene esta fuerza, la fuerza de esta palabra, de este vocablo, gozando de la compañía de los otros, ¿no? Cuando gozo de la compañía de los otros, todo lo que hago con respecto a los demás, lo hago desde una clave evangélica. Jesús de Nazaret goza, aunque sufre, cuando se ve acompañado, cuando acompaña en su camino vital, pues a las gentes, ¿no? Y te podríamos poner pues muchos ejemplos del Evangelio para percibir esta sintonía de Dios con lo humano. La sintonía de Dios con lo humano es gozo, es gozo. El encuentro de los frailes, de las hermanas, de los laicos en el refectorio para comer, pues está presidido, bueno, en el lenguaje o la expresividad medieval, siempre por el abazo, por el prior, ¿no?, que representa, de alguna forma, pues bueno, pues a Dios, la presencia de Dios en medio de esa comunidad, ¿no? Es decir, nuestra fraternidad ha de estar presidida, yo diría, por Dios, ¿no?, a través, bueno, pues del carisma que hemos recibido, como es el carisma de Santo Domingo. Es muy importante ver a los demás no tanto desde nosotros mismos, como bien diría en su momento, o dijo en su momento Benedicto XVI, sino desde Dios, ¿no? Benedicto XVI, en la encíclica preciosa Deus Caritas Est, tiene esta expresividad de he de llegar a querer a los demás
no desde mis propias limitaciones, que serán pocas o muchas, sino desde Dios. Este es un esfuerzo vocacional que nos va a mantener en pie, más allá de los problemas, las dificultades, que serán pocas, serán muchas, más allá del cansancio incluso, nos va a mantener muy esperanzados, ¿no? Es decir, cuando la orden de predicadores, la familia dominicana percibe esto, se mantiene en pie, se mantiene en pie, ¿no? Y abre horizonte, abre mundo y sigue caminando hacia adelante. El refectorio es también el lugar, de lo cual hoy se habla mucho, ¿no?, de la escucha en común. Hay muchos niveles de escucha, ¿eh? Bueno, el primer nivel de la escucha es la escucha personal, la escucha individual. Es un esfuerzo. Todos tenemos experiencia del esfuerzo que supone escuchar a los otros. Por supuesto, escuchar a Dios a través de las realidades de los otros, ¿no? Pero la escucha en común supone un esfuerzo mayor. La escucha en común supone un esfuerzo mayor. Las diversas ramas de la familia dominicana, que de alguna forma vamos completando la belleza del carisma, que no se agota en ninguna única de las ramas, que necesita de todas, ¿no? Y así el carisma avanza, el carisma, pues de alguna forma abre futuro, ¿no? Abre futuro. No queda caduco en el pasado, ni queda caduco en aquellos que ya lo vivieron, ¿no? Sino da la oportunidad de ser vivido por los que vengan, ¿no? Pero va a ser muy importante este desafío que tenemos como familia dominicana, la escucha en común. Necesitamos la escucha de la mujer, necesitamos la escucha del varón, necesitamos la escucha del fraile que desde su vocación, bueno, pues configura su vida, afina su oído, regula su vista, ¿no? Pero también necesitamos la escucha de la hermana contemplativa, también necesitamos la escucha de los laicos. Escuchar en común es un bello canto, ¿no? Es un bello canto. Es decir, cantamos más y mejor cuando somos capaces de escuchar en común. Es más, mira, me atrevería a decir, quizás soy un poquito osado lo que voy a decir, pero lo digo porque así lo estoy también yo rumiando por dentro, ¿no? En el mundo en el que estamos, cada vez más secularizado, el mundo secularizado va moviendo los referentes de autoridad. Va moviendo los referentes de autoridad. Es decir, va recolocando la Iglesia, nos va recolocando a los diversos miembros de la Iglesia, va recolocando la orden, va recolocando a la familia dominicana. Hay un principio, yo diría, en la sociedad secular, sobre todo en aquella sociedad secular, voy a decirlo, pues más adulta, que sabe encajar las diferencias, que sabe encajar que hay personas, hombres y mujeres, que son creyentes, otros que no, unos que son cristianos, otros son otra cosa. Dentro del cristianismo, pues que son de la Iglesia Católica, y dentro de la Iglesia Católica unos que son religiosos o laicos comprometidos con un carisma. Es decir, la autoridad para la sociedad secular va a estar cuando logra ver a un grupo diverso, diferente, que es capaz de escuchar en común. El icono de la mascarela nos evoca esta dimensión, también nos evoca esta dimensión. Es la escucha en común. Porque el refectorio, como bien saben ustedes, era el lugar donde se leían, cuando se comía en silencio, ¿no? Se leían pues a los textos de la Sagrada Escritura, o bien textos de la regla, de esa orden religiosa, o bien de los santos padres o de la vida de los santos, ¿no? Esa escucha en común refuerza la fraternidad, afina de la misma manera los oídos de cada cual, ¿no? Y hace que la palabra llegue personalmente a cada uno, pero desde lo común, ¿no? Es decir, aquellos que comparten una misma mesa, comparten un mismo alimento, y es el alimento de la escucha en común, ¿no? La representación de Santo Domingo, por tanto, con sus hermanos, con sus hermanas a la mesa, representa también la abundancia de pan. Representa la abundancia de pan, ¿no? Si se fijan en el icono, la mesa está cubierta de panes, ¿no? Es decir, el milagro de los panes es recordado, ¿no?, por otros testigos, sobre todo del proceso de canonización de nuestro Padre. Fray Rodolfo de Faenza, por ejemplo, en el proceso de canonización de Bolonia, ya en el año 1233, dice esto, ¿no?
Dijo que cuando a la casa le faltaba pan u otra comida o vino, se dirigía a dicho fraile Doménico, ¿no?, a Santo Domingo, y le decía: no tenemos pan ni vino. Y él le dijo: ve y ora, porque el Señor te proveerá, ¿no? Bien, Clemente de Alejandría hace también una interpretación pues muy bonita con respecto al alimento de los panes en la mesa, ¿no? Y va a decir que ese es el servicio de los ángeles. Cuando decimos el pan de los ángeles, Clemente de Alejandría va a decir es la oración comunitaria, la oración en común es el alimento de los ángeles. No solo la escucha de las realidades humanas, la escucha en común de Dios, esa escucha es una escucha orante, es una escucha orante. Es una escucha, decimos en nuestro lenguaje dominicano, es una escucha contemplativa, ¿no? Es una escucha contemplativa. La escucha contemplativa, la escucha orante, es una escucha que pone en actividad sobre todo el corazón. No necesariamente, es decir, la actividad no solo es el ejercicio externo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Hago una actividad, hago un trabajo. La contemplación dominicana es tener activo el corazón, es tener activo el corazón. Si el corazón está activado, está preocupado cuando se tiene que preocupar, está comprometido, quiere ser fiel, quiere discernir, está en búsqueda, en fin, todos los elementos que queramos poner para reflejar que el corazón está activo. Esa es la contemplación dominicana. Por eso es capaz de ser compasivo. Es decir, Santo Domingo nos enseña en sus rasgos compasivos, según nos lo recuerdan, ¿no?, los hagiógrafos, nos lo recuerdan, bueno, pues aquellos primeros testigos que le conocieron, ponen de manifiesto que tiene un corazón muy activo, ¿no?, muy activo. Por eso es compasivo. Es activo cuando ora. Por eso es compasivo. Por eso siempre habla de Dios o con Dios, ¿no? Esa expresión que también se aplica mucho a nuestro Padre, que es muy conocida entre nosotros, ¿no? Hablaba siempre de Dios o con Dios. Es que tiene un corazón activo. Ese es el corazón contemplativo, ¿no? Bueno, pues Clemente de Alejandría nos ayuda a entender esto desde esa interpretación que él hace de cuando dice que la oración en común, es decir, la escucha orante en común es el pan de los ángeles, es el alimento de los ángeles. Por eso, y esto también les gusta mucho a los frailes italianos, sobre todo en Bolonia, cuando hablan de la mesa de la mascarela, dice, es una reliquia de contacto. La mascarela no solo es una reliquia que podemos observar, que nos evoca dimensiones, por supuesto, espirituales de nuestra tradición dominicana, es una reliquia de contacto. Decir a la mesa con Santo Domingo, ¿cómo estoy yo sentado a la mesa con Santo Domingo? ¿A quién recibo a la mesa con Santo Domingo? Es una reliquia de contacto. No es una reliquia muerta, no es una reliquia que nos evoca un pasado más o menos glorioso, es una reliquia, como les decía, de contacto, ¿no? Es decir, nos recuerda a Santo Domingo con un corazón activo. A través de esa reliquia conecta con nosotros o nosotros conectamos con él, ¿no? ¿Sí? Y conectamos pues desde la actividad de nuestro corazón, ¿no? Es decir, la mascarela nos pone en relación y trato con Santo Domingo y entre nosotros, y entre nosotros. En la mesa fraterna del encuentro siempre hay pan con el que alimentarse porque es una reliquia de contacto, ¿no? Bien, todos los hermanos o hermanas sentados a la mesa con Domingo van a constituir, como bien afirmó Fray Bruno, ¿no?, en la carta que él escribe sobre la santidad de Domingo, va a constituir una familia de la predicación. O sea, nuestra predicación ha de brotar de nuestra fraternidad, de nuestra fraternidad. Cuando las comunidades dominicanas de monjas, frailes, religiosas, o las fraternidades laicales, o los movimientos, ¿no?, movimiento juvenil dominicano, por ejemplo, u otro tipo de movimientos o asociaciones, o la fraternidad sacerdotal, pierden valor fraterno, dejan de predicar, aunque digan muchas cosas, y lo digan bien, aunque digan muchas cosas. Nuestra predicación desafina,
desafina. Sentadas a la mesa con Domingo, constituye una familia de predicación. Lo dice Fray Bruno, ¿no?, en esa carta que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y por eso es una predicación santa, la santa predicación en la cual cada uno ocupa su lugar, cada uno ocupa su papel particular según su propia vocación, su propio estatuto, su propio mandato eclesial, lo cual también es importante, ¿no?, según su propia formación, pero todos serán solidarios en una misma evangelización. Esto nos lo decía Fray Bruno. Todos serán solidarios en una misma evangelización. Esta es nuestra autoridad, hermanas y hermanos. Para la sociedad de ahí fuera, secular, esta es nuestra autoridad. Por eso el icono de la mascarera nos recuerda la identidad y lo esencial de la familia dominicana, lo esencial, yo diría, pues también de nuestro camino, de nuestro carisma. El signo de la fraternidad es ocupar un sitio en la mesa del reino, Por eso, a veces también me atrevo a decir, no debemos excluir a nadie de la mesa. Sé que este mensaje a veces no es bien comprendido, ¿no? Y bueno, pues la Iglesia en esto tiene también sus tensiones, ¿no? Tenemos nuestras tensiones, son sanas tensiones, no pasa nada. Es decir, la Iglesia también está en un proceso de discernimiento y quisiera acertar, hay buena voluntad, ¿no?, para poder acertar. Pero claro, a la conclusión a la que yo llego interiormente, es decir, si el signo de la fraternidad es ocupar un sitio en la mesa del reino, ¿quiénes somos nosotros para excluir de la mesa, ¿no?, del reino? ¿Quién, no? Es decir, no se nos ha otorgado, yo diría, esa autoridad, pero sí la otra autoridad, la de intentar aproximar a todos a la mesa, ¿no? Claro que en ese proceso de aproximación de todos a la mesa, bueno, pues también tiene sus exigencias, ¿no? También tiene, yo diría, pues sus requisitos, pero nuestro esfuerzo está en lograr que todos se sienten a la mesa. Y nuestra predicación no descansa. O sea, nuestro corazón tiene que estar activo mientras haya alguien que está excluido de la mesa, por las circunstancias que sean, por su falta de convencimiento, por su falta de fe, por su ofuscación, por sus errores, en fin, por lo que sea, por sus limitaciones personales, o también por las nuestras a veces, ¿no? No descansar hasta lograr que todos se sienten a la mesa. Porque nuestra responsabilidad, si es la orden que ha de venir desde ese sentido escatológico que interpretaba San Gregorio Magno, ¿no? Si, que han de venir, pues no podemos excluir, o sea, tenemos que luchar, trabajar para que nadie quede excluido de la mesa del reino. Que nadie quede excluido de la mesa del reino. Por eso la orden de predicadores es para Domingo una orden que pretende seguir el rastro de Jesús predicador, que pasó por ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del reino de Dios, ¿no? Se ofrece así la realidad de la fraternidad como un eco de la salvación que está en el centro mismo de la predicación de la orden. O sea, la realidad fraterna es como un eco de salvación que está en el centro mismo de la predicación de la orden. La predicación no solo, aunque también, es estudiar mucho, profundizar mucho en los misterios de Dios y del ser humano, hablar muy bien, ser un buen expositor, lograr llegar a la gente, ¿no? Ahora que la Iglesia estamos muy preocupados, ¿cómo evangelizar hoy? ¿Cómo llegar a los más alejados? ¿Cómo llegar incluso a los que nos rechazan? O incluso a los que nos persiguen o nos calumnian, ¿no? Todo eso, por supuesto, se engloba, pero lo más importante es considerar que nuestra vida fraterna es eco de salvación y este es el centro mismo de la predicación de la orden. Lo dice Fray Bruno. Anunciar esa buena noticia es invitar a cada uno de los invitados a la mesa a que descubra en lo más íntimo de sí mismo una aspiración a vivir en este mundo formando fraternidad con los demás. Es proclamar la esperanza, según la cual la figura de la fraternidad entre los hombres anticipa la realidad del reino en el que será congregado el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Sigue diciendo Fray Bruno. Bueno, pues nuestro púlpito de la predicación es la vida fraterna, o desde la vida fraterna, porque es un signo del reino, es el signo del banquete.
un signo del reino. Bien, todos sabemos que la fraternidad tiene sus grandes desafíos, ¿no? Sobre todo vistos desde Texas hacia abajo, es decir, visto desde la realidad humana de lo que somos, desde nuestras propias limitaciones. Por eso necesitamos como herramientas más a nuestro alcance, que nos ayuden a ser más fraternos, ¿no? Que nos ayuden a superar las heridas que la fraternidad a veces genera o la falta de la misma nos genera, que nos ayude pues a convertirnos, ¿no? Es decir, a perfeccionarnos. Bueno, es un proceso, es un camino. Nuestra vocación como dominicos y dominicas nos otorga estas herramientas para que a lo largo de nuestra vida las vayamos madurando en ese corazón activo que queremos tener a la hora de ir integrando en nuestra propia vida pues toda la envergadura de lo que supone el carisma de domingo en la Iglesia, ¿no? Por eso la vida fraterna sigue siendo un gran desafío para nosotros, ¿no? Como hijos e hijas de Santo Domingo, pero también para la humanidad en su conjunto. También para Me gustó mucho cuando Fray Gerard hacía mención a la carta del Papa Francisco con motivo del año jubilar, porque retoma de la orden esta esencia para de alguna forma expresarla a la Iglesia, ¿no? Al conjunto de la Iglesia y desde ahí al mundo, ¿no? Bueno, de todos es conocido la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, donde hay todo un programa de conversión pastoral. Todo un programa de conversión pastoral. El Papa Francisco, los tres textos fundamentales que tiene, ¿no? Las dos exhortaciones, la encíclica, esta última, Fratelli Tutti, ¿no? Gaudete exultate, Laudato Si, ¿no? Fratelli Tutti, estos tres textos. Me gustaría añadir también todo el texto de Querida Amazonía, ¿no? Bueno, por poner textos relevantes, son todo un programa de conversión pastoral. Es decir, a veces cuando los frailes, las religiosas, las fraternidades, ¿no? Tenemos nuestros capítulos, nuestras reuniones para programar, pero si la Iglesia nos está aquí ofreciendo todo un programa de acción pastoral, de conversión pastoral, como le gusta mucho llamar al Papa Francisco, sobre todo con este tema de la sinodalidad, ¿no? que están dando también con fuerza, de conversión pastoral. Tenemos todo un programa para el siglo XXI. ¿Saben por qué? Sobre todo porque estos tres textos fundamentalmente conectan muy bien con los anhelos del mundo, conectan muy bien con lo que está pasando en el mundo, les devuelve, como si de un espejo se tratase, lo que el mundo está tramando en el buen sentido, les devuelve, ¿no? El Papa lo que el mundo está tramando, ¿no? Bueno, pues con respecto a este texto de la Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, no he tenido tiempo en esta ocasión de hablar de esa otra dimensión de la fraternidad bajo la connotación de la amistad, porque realmente es también muy interesante, donde ahora estamos descubriendo precisamente en Santo Tomás estos acentos dominicanos de la amistad en el contexto de la fraternidad, ¿no? Pero me ha gustado mucho que el Papa Francisco lo pone en su título, ¿no? Es decir, es una encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, nada menos que la amistad social, ¿no? Bien, el propio pontífice lo decía el otro día en otra intervención, pero es que me ha gustado mucho y me ayuda a seguir reflexionando sobre esta temática, así como reflexionando en alto, ¿no? Con ustedes, y gracias porque me den esa oportunidad. El Papa cita en esta encíclica un texto que él ya había pronunciado en el año 19, en su encuentro precisamente con los jóvenes, en su encuentro con los jóvenes allá en Macedonia del Norte, ¿no? El 7 de mayo de 2019. Nos dice que hay un anhelo mundial, es decir, la sociedad secular, anticlerical, antirreligiosa, todo lo que ustedes quieran poner ahí de lo más extremo, de lo más extremo, incluso esos extremos, tienen un anhelo. Hay un anhelo universal. El Papa ha sido muy sagaz en descubrir cuál es el anhelo universal, incluso de lo más alejado de la Iglesia, o de lo más alejado del Evangelio, o de nuestra predicación. El anhelo mundial es un anhelo mundial de fraternidad, de hermandad o fraternidad, dice él. Claro, por eso él le da la vuelta y dice, si en la humanidad, en el conjunto de lo humano, en el siglo XXI, que es común a todas las culturas, a todas las lenguas, a todos los continentes, existe el anhelo
de la fraternidad, ¿esto qué es? Pues lo define en 3 palabras, muy bien, les decía a los jóvenes. Esto es un hermoso secreto que hay que descubrir. Esto hay que seguir soñándolo para hacerlo realidad. Y además es una hermosa aventura en la que hay que meterse. Por eso el Papa Francisco, con esta encíclica Fratelli Tutti, especialmente, también con las 2 anteriores que les he mencionado antes, quiere involucrar a la Iglesia en esta esencia del mundo. Ha acertado en esto el Papa. Se ha adelantado incluso, ¿no? Es decir, quiere involucrar a la Iglesia, al conjunto de la Iglesia, como la orden dominicana, como la familia dominicana no va a estar en esto, en esta hermosa aventura. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer este esfuerzo, es decir, esta propuesta que nos hace la Iglesia, si alguien fue hombre de Iglesia fue Santo Domingo, in medio ecclesia, ¿no? Si alguien fue hombre que quiso la Iglesia fue Santo Domingo, pues si alguien quiere a la Iglesia, más allá de sus límites, de sus defectos, de sus problemas, de sus dificultades, es la familia dominicana, ¿no? Por eso el Papa Francisco nos ha metido en esta hermosa aventura. Que es una hermosa aventura, es un sueño, es un secreto que él descubre en la esencia precisamente de la sociedad más secularizada y a lo mejor incluso con planteamientos más diversos o más distintos a los nuestros, ¿no? Por eso yo me quedaría con estas 3 palabras, ¿no? Sueño, secreto y aventura, para describir que desde Santo Domingo la fraternidad dominicana y la vivencia de la fraternidad dominicana tiene mucho que aportar aquí. De hecho, ya lo estamos aportando, ¿eh? Más de lo que parece, o más de lo que nosotros mismos a veces somos capaces de descubrir, ¿no? Bueno, pues desde aquí, pues nos redescubrimos en nuestra vocación como dominicos. Cuando tuvimos una sesión para preparar con los moderadores, con los responsables de este congreso internacional, se dijo esta cuestión que yo la retomé, ¿no? Tomé nota porque me pareció muy importante para orientar el congreso y la reflexión. ¿Cómo nos redescubrimos en nuestra vocación dominicana, ¿no? Bueno, haciendo un baño de fraternidad, ¿no? Con todos estos acentos. Bien, voy a decir alguna cuestión sobre esas 3 palabras y yo había pensado una serie de cuestiones, pero participando con otros hermanos, con otras hermanas en encuentros parecidos, pues ellos me han ido descubriendo otras cosas, ¿no? Entre ellos, pues nuestra querida hermana Antonieta Potente, que dio una visión de Santo Domingo al menos sobre el sueño, que me pareció muy, muy interesante, ¿no? La fraternidad dominicana es fruto de un sueño. Fray Gerard nos lo recordaba, ¿no? Hay sueños nocturnos, hay sueños diurnos, es decir, hay sueños donde nosotros no somos los protagonistas, en la Biblia de sobra son conocidos, ¿no? Donde la mano de Dios o la acción de Dios actúa, ¿no? El sueño de José, por ejemplo, la mano de Dios actúa, es decir, un modo de mostrar que el protagonista soy yo, es decir, Dios, en esa acción que San José va a realizar, el protagonista es Dios, ¿no? Y hay sueños diurnos, es decir, hay sueños de la vida cotidiana, en la actividad de la vida. Soñamos proyectos, realizamos proyectos con mayor o menor acierto y los vamos haciendo, bueno, pues en el día a día, ¿no? Bien, yo voy a hablar aquí del sueño que es realizable en la vida y en la realidad, que tiene mucho de Dios, tiene mucho de nocturno en ese sentido, ¿no? Y tiene mucho de nuestra acción, ¿no? Porque Dios también quiere contar con nosotros. Por poner un ejemplo rápido, el sueño de José está en sueños y el ángel del Señor se le aparece, hay una acción de Dios, pero él enseguida se pone en camino. Es decir, el sueño de Dios se va haciendo realidad en los sueños de José, que va realizando según va programando su vida, ¿no? De alguna forma, o según los pasos que va dando en su vida. Bueno, pues el sueño diurno, cuando ha experimentado la presencia de Dios en su vida, se hace realidad porque tiene mucha energía, tiene mucha pasión, tiene muchas ganas de comunicar, de hablar, está lleno de proyectos, tiene gran ánimo de comunicarse, ¿no? Yo una de las cuestiones que me preocupan, quizás mi mirada ahora
aunque bueno, no he perdido contacto sobre todo con ustedes, ¿no? Con América Latina y el Caribe, contacto también con otras realidades de otros continentes, pero hay una tónica que yo observo, una tónica general. Estamos perdiendo, y si estoy equivocado, pues me disculpan, ¿no? Pero yo creo que estamos perdiendo pasión por la misión. Si perdemos pasión por la misión, hemos dejado de soñar. Y si dejamos de soñar, ¿cómo Dios puede actuar en nosotros? Claro que puede de otras formas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña que este es un camino que Dios quiere para hacernos partícipes de sus sueños, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bueno, pues Santo Domingo fue un hombre apasionado por la misión porque es fruto de un sueño y porque en su vida fue realizando estos sueños, ¿no? Su madre, la Beata Juana, además es una cuestión muy interesante que añadía aquí a Antonieta Potente, ¿no? Que me gustó también mucho, ¿no? Es decir, la madre de Santo Domingo, la madre Juana, tiene ese sueño, ese perrito, ¿no? Con la antorcha que va a iluminar, decimos a veces incendiar el mundo. Ella decía, la hermana Antonieta, quizás Antonieta desde esa sensibilidad femenina, ¿no? Mujer, no es un sueño violento, no es un sueño violento. Y yo le añado a esto, no es un sueño violento, esto ya lo añado yo, porque es reflejo de la fidelidad. El primer lenguaje que aprende Domingo de su madre es la fidelidad. Y lo aprende, porque su madre sueña esto para su hijo, soñó esto para su hijo. Es decir, recorrer el mundo, como luego hizo Santo Domingo, el mundo a su alcance, ¿no? En su momento, anunciando el Evangelio es un gesto, más que un gesto, es un compromiso de fidelidad. Es un compromiso de fidelidad. La vida fraterna, cuando se expande, se extiende, se vierte santa predicación, no es un capricho, no es una moda, no es ni siquiera lo mejor que podamos elegir para ver si conectamos más y mejor con nuestros contemporáneos. No, no, no. Para la familia dominicana es un gesto de fidelidad, es un compromiso de fidelidad. Nuestro sueño es un sueño de ser hombres y mujeres fieles. Es decir, aquello que soñamos ha de ser desde la fidelidad, ha de estar cribado por la fidelidad. No son sueños a lo loco, ni sueños irracionales, no son sueños no afectivos. Es decir, el corazón en marcha es un corazón que quiere ser fiel, es un corazón que quiere convertirse. La fidelidad es la antorcha, el camino de la fidelidad es la antorcha del perrito que va alumbrando al mundo es la fidelidad, ¿no? Y ahora ustedes me dirán, bueno, y ante este mundo secular donde parece que la fidelidad está muy puesta en entredicho, eso de ser fieles mucho tiempo a las promesas que se hacen o a los compromisos que se adquieren, sean personas, sean trabajos, sean proyectos, pues no está muy de moda en el mundo en el que estamos, ¿no? Sin embargo, la sociedad secular va a dar especial autoridad a aquellos que en común son capaces de seguir siendo fieles a sus convicciones, a su conciencia, a sus proyectos de Dios en su vida, ¿no? La fidelidad nos recuerda firmeza, nos recuerda constancia sobre todo en los afectos, constancia en los afectos, ¿no? Pero también firmeza y constancia en los compromisos establecidos, ¿no? Hay que saber esperar. La fidelidad es muy paciente, es muy sufriente, ¿no? Muchas veces, pero es porque es paciente. Por eso yo quisiera también transmitirles este mensaje. Construir fraternidad no es nada fácil, requiere mucha paciencia y mucho tiempo, ¿no? Requiere saber esperar, es decir, saber esperar de un modo activo, no pasando del asunto o de un modo pasivo, no, de un modo activo, saber esperar, ¿no? Por eso en la familia dominicana somos hombres y mujeres, porque tenemos esta convicción esperanzados. No se trata de ser pesimistas, optimistas, esas son claves psicológicas, que bueno, es decir, funcionamos también con ellas inevitablemente, ¿no? Pero desde la dimensión teologal
somos hombres y mujeres que sabemos esperar. A veces sufriendo, pero sabemos esperar, ¿no? La fraternidad dominicana tiene algo de secreto. Decía el Papa que hay un anhelo en la sociedad secular, le decía a los jóvenes, que de soñar pues una hermandad, una fraternidad, y que es un secreto que hay que soñar, ¿no? Es interesante esta expresión del secreto, ¿no? ¿Por qué es un hermoso secreto? Nos dice el Papa Francisco. Un secreto, si vamos a la mejor expresividad del vocablo, es la práctica de compartir información, vivencias, experiencias personales entre un grupo de personas determinado, ¿no? Que participan de un mismo proyecto de vida en el que se identifican, ¿no? Es decir, un secreto se comparte con aquellas personas que te son más próximas, y esperas de esas personas que custodien el secreto que tú compartes con ellas. Es decir, algo que es importante para ti, que te da relevancia, lo quieres pues de alguna forma compartir o lo quieres participar pues a un grupo determinado de personas y esperas de ellas que custodien pues ese secreto, ¿no? Ya voy terminando porque me envían ya el mensaje para ir terminando, ¿no? La familia dominicana ha de ser custodia del secreto de Santo Domingo. Y el secreto de Santo Domingo que ha de custodiar desde la experiencia de la fe, expresado en lo mejor de su carisma, es seguir descubriendo y discerniendo juntos. No todo está desvelado para nosotros, ¿no? Hemos de seguir discerniendo y descubriendo juntos, ¿no? También Fray Gerard lo señalaba, ya voy terminando, el día del bautismo de Santo Domingo, bueno, pues aparece la estrella. La familia dominicana es la luz de la luna, no la del sol. Es decir, el secreto de Santo Domingo es iluminar la noche. Es iluminar la noche. Es iluminar la noche. La familia dominicana hemos de ser más expertos en iluminar la noche y no alumbrar como alumbra el sol. Porque cuando iluminamos la noche, lo hacemos primero con mucha más humildad, en segundo lugar contando con otros y en tercer lugar viendo las sombras, ¿no? Las luces y las sombras, ¿no? Es decir, percibiendo todos los matices. Termino. La fraternidad dominicana tiene también un poco mucho de hermosa aventura. Es un desafío difícil. Es un desafío difícil. Siempre hay nuevas metas que alcanzar. Bueno, pues la hermosa aventura, ¿dónde está? Está en la vida cotidiana. La fraternidad es una aventura, un riesgo permanente en la vida cotidiana de las personas, de las instituciones, de las provincias, de las fraternidades sacerdotales, laicales, del movimiento juvenil dominicano, etc. Muy bien, pues muchas gracias y simplemente concluyo diciendo, les invito a todos ustedes a redescubrir nuestra vocación dominicana desde el sueño que nos recuerda la fidelidad, desde el discernimiento que nos recuerda el formar parte del secreto de Dios en domingo y desde la vida cotidiana como hermosa aventura. Muchas gracias.